Julia Cameron. El camino del artista. Un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad. La Biblia de los creativos reconocida mundialmente. Introducción. Cuando alguien me pregunta ¿a qué me dedico?, respondo: soy escritora, cineasta e imparto talleres de creatividad. Esto último es lo que les genera más interés. ¿Cómo se puede enseñar a crear?, me preguntan después, con una mezcla de desafío y de curiosidad. No puedo enseñar a crear, sino que trato de que cada uno se permita a sí mismo ser creativo, contesto. ¿Quieres decir que todos somos creativos? En ese momento, la expresión de mi interlocutor refleja una lucha entre su incredulidad y esperanza. Sí. ¿Tú lo crees de verdad? Sí. ¿Y entonces qué haces? Lo que hago es este libro. Desde hace una década imparto un taller espiritual que tiene el propósito de liberar la creatividad de las personas. He trabajado con artistas y no artistas, con pintores, directores de cine, amas de casa o abogados, o con cualquier individuo interesado en tener una vida más creativa a través de una práctica artística, más aún, cualquier persona que aspire a practicar el arte de vivir creativamente, usando, enseñando y compartiendo unas herramientas, ya sean intuidas, imaginadas, encontradas o recibidas. He visto cómo se disuelven bloqueos y cómo se transforman vidas. Es un proceso sencillo que consiste en que el gran creador participe en el descubrimiento y en la recuperación de nuestros poderes creativos. ¿El gran creador? Eso suena a Dios de los indios americanos. Suena demasiado cristiano, demasiado New Age, demasiado estúpido, simplista, amenazador. Es posible. Tómalo como un ejercicio para abrirte a una nueva perspectiva. Por ejemplo, piensa: de acuerdo, gran creador, sea lo que sea, y continúa leyendo. Permítete considerar la idea de que tal vez exista un gran creador y que quizás pueda resultarte útil para liberar tu propia creatividad. Como el camino del artista es en esencia un camino espiritual que se inicia y se practica a través de la creatividad, este libro emplea la palabra Dios. Esto puede resultar chocante porque evoque ideas sobre Dios que sean antiguas o inútiles, a veces desagradables o directamente increíbles, sobre el Dios en el que fuimos educados. Por favor, intenta abrir tu mente. Recuerda que para tener éxito con este curso no es necesario tener una idea preconcebida acerca de Dios. De hecho, muchos conceptos atribuidos con frecuencia al término Dios constituyen un obstáculo. No permitas que la semántica sea un escollo más. Cada vez que aparezca la palabra Dios, puedes sustituirla por la expresión camino recto o fluir. De lo que hablamos es de energía creativa. Dios es para algunos de nosotros una forma útil de nombrarlo, como podrían serlo diosa, mente, universo, fuente o poder superior. No se trata del nombre que le demos, se trata de probar a hacer uso de él. Para muchos de nosotros, concebirlo como una forma de electricidad espiritual ha sido un buen punto de partida. A través del acercamiento sencillo y empírico que nos permiten la experiencia y la observación, se puede establecer una conexión útil con el fluir del camino recto. La intención de estas páginas no es explicar, debatir o definir ese flujo. No necesitas comprender la electricidad para poder usarla. No lo llames Dios a no ser que te resulte cómodo hacerlo. No parece que haya necesidad de nombrarlo a no ser que ese nombre sea una palabra útil para referirse a tu experiencia. No hagas como que crees si no crees. Si sigues siendo ateo o agnóstico, no pasa nada. Aún así podrás experimentar cambios en tu vida cuando trabajes con estos principios. He colaborado estrechamente con alfareros, fotógrafos, poetas, guionistas, bailarines, novelistas, actores, directores y con aquellos que solo tenían la certeza de haber soñado con ser otra cosa o que soñaban con ser de alguna manera más creativos. He visto cómo pintores bloqueados empezaban a pintar, cómo poetas frustrados descubrían su lenguaje, cómo escritores paralizados escribían sin descanso su borrador final. He llegado no solo a creer, sino también a saber lo siguiente: tengas la edad que tengas, y con independencia de cuál sea tu actividad en la vida, ya sea el arte, tu carrera, tu hobby o tu sueño, no es demasiado tarde para trabajar en tu propia creatividad. Ni es algo ególatra, egoísta o ridículo.
Un alumno de 50 años que siempre había querido escribir usó estas herramientas y llegó a ser un premiado dramaturgo. Un juez las usó para cumplir su viejo sueño de ser escultor. No todos los alumnos se convierten en artistas profesionales gracias a este curso. De hecho, muchos artistas a tiempo completo cuentan que se han convertido en personas creativamente más completas, en personas a tiempo completo. A través de mi propia experiencia y de la que he compartido con numerosas personas, he llegado a comprender que la creatividad es nuestra verdadera naturaleza y que los bloqueos son la represión antinatural de un proceso que es tan cotidiano y milagroso a la vez como una flor que brota en el extremo de una rama esbelta y verde. He descubierto que el proceso de conexión espiritual es claro y sencillo. Si tienes bloqueada tu creatividad, y en mi opinión a todos nos sucede hasta cierto punto, es posible e incluso probable que puedas aprender a crear con mayor libertad a través de la utilización consciente de las herramientas que te ofrece este libro. Del mismo modo que el Hatha Yoga modifica la conciencia a través de meros estiramientos corporales. Los ejercicios de este libro la modificarán a través de la mera práctica de escribir y jugar. Hazlo y se producirá una apertura. Creas o no en ello. Da igual si a ello lo llamas despertar espiritual o no. En resumen, no importa tanto la teoría como la práctica en sí misma. Lo que estás haciendo será crear caminos en tu conciencia a través de los cuales puedan operar las fuerzas creativas. Una vez que aceptas que hay que ampliar esos canales, tu creatividad emerge. De algún modo, tu creatividad es como tu sangre. Así como tener sangre es un hecho innegable de tu cuerpo físico, no lo has inventado. La creatividad es un hecho innegable de tu cuerpo espiritual. Nada que tengas que inventar. Mi trayectoria. Comencé a impartir estos talleres de creatividad en Nueva York. Empecé a dar las clases porque me dijeron que lo hiciera. Caminaba por una callejuela del West Village, envuelta en una preciosa luz de atardecer. De repente, supe que debía empezar a enseñar a la gente, a grupos de personas, cómo desbloquearse. Quizás alguien que había paseado por ahí con anterioridad había dejado ese deseo en el aire. Lo cierto es que Greenwich Village alberga más artistas, ya estén bloqueados o no, que cualquier otro sitio de Estados Unidos. Tal vez alguien musitara: necesito desbloquearme. Sé cómo hacerlo, habría respondido yo al vuelo. Mi vida siempre ha estado marcada por potentes órdenes surgidas desde mi interior. Las llamo imperativos de marcha. En cualquier caso, fui consciente de pronto de que yo sabía cómo desbloquear a las personas y que debía hacerlo. Que debía empezar desde aquel mismo instante a transmitir las lecciones que yo misma había aprendido. ¿De dónde vinieron esas lecciones? En enero de 1978 dejé de beber. No es que antes pensara que era escritora gracias a la bebida, pero de pronto dudé de si podría seguir escribiendo sin ella. En mi cabeza, beber y escribir habían estado tan ligados entre sí como el whisky y la soda. Para mí el truco era siempre superar el miedo y aterrizar en la página. Trabajaba a contrarreloj, intentando escribir antes de que la niebla del alcohol se espesara del todo y la ventana de mi creatividad se bloqueara de nuevo. Con 30 años y con una sobriedad abrupta, había conseguido una oficina en la Paramount y una carrera profesional construida a partir de esa clase de creatividad. Era creativa a trompicones, creativa por disciplina y por ego, creativa en nombre de otros, creativa, sí, pero a borbotones, como la sangre que brota de una carótida abierta. Llevaba una década escribiendo y lo único que sabía era lanzarme de cabeza y sin garantías contra el muro de todo cuanto escribía. Si esa creatividad tenía algo de espiritual, lo era únicamente en su semejanza a una crucifixión. Caía sobre las espinas de la prosa, sangraba. Si hubiera podido seguir escribiendo de esa vieja y dolorosa manera, aún lo estaría haciendo, sin duda alguna. La primera semana que estuve sobria, salieron publicados 2 artículos míos en revistas de tirada nacional. Había cerrado el borrador final del guión de un largometraje y tenía un problema con el alcohol que no podía manejar por más tiempo. Me dije a mí misma que si la sobriedad significaba no ser creativa, no quería estar sobria. No obstante, reconocía que el alcohol no solo me mataría a mí, sino también a mi creatividad. Tenía que aprender a escribir sobria.
so pena de tener que abandonar por completo la escritura. Fue la necesidad, no la virtud, la que despertó mi espiritualidad. Me vio obligada a encontrar una nueva vía creativa. Y ahí es donde empezaron mis lecciones. Aprendí a poner mi creatividad en manos del único Dios en el que he creído, el Dios de la creatividad, esa energía vital que Dylan Thomas llamó la fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor. Aprendí a quitarme de en medio y a dejar que esa energía vital se expresara a través de mí. Aprendí a sentarme delante de la página y a apuntar lo que iba oyendo. Escribir se transformó en algo más parecido a escuchar voces ocultas que inventar la bomba atómica. No era tan complicado y ya no me estallaba en la cara. No tenía por qué apetecerme, no tenía que tomarme la temperatura emocional para comprobar si estaba inspirada. Simplemente escribía, sin negociaciones. ¿Aquello era bueno? ¿Era malo? No me incumbía. No era yo quien lo estaba haciendo. Al dimitir como autora consciente, escribía con total libertad. Viéndolo retrospectivamente, me asombra haber sido capaz de abandonar el drama de ser un artista sufriente. No hay agonía más dura que la de una mala idea, y hay pocas ideas peores que las que tenemos sobre el arte. Podemos echar la culpa de muchas cosas a nuestra identidad de artista sufriente: la borrachera, la promiscuidad, los problemas fiscales, una cierta crueldad o la autodestrucción en asuntos sentimentales. Todos sabemos lo locos, promiscuos, insolventes e informales que son los artistas. Pero si ellos no tienen por qué ser así, a mí, ¿qué excusa me queda? La idea de poder estar sana, sobria y creativa me aterraba porque implicaba, como sucedió después, la posibilidad de hacerme responsable. Se supone que si tengo esos talentos debo emplearlos. Sí. De forma providencial me destinaron a trabajar con otro escritor que también estaba bloqueado. Empecé a enseñarle lo que estaba aprendiendo. Quítate de en medio, deja que eso fluya a través de ti, acumula páginas y no juicios sobre ti mismo. Él también empezó a desbloquearse, ya éramos dos, y pronto tuve otra víctima, en este caso un pintor. Resulta que estas herramientas también funcionaban con los artistas plásticos. Todo esto me parecía muy emocionante. En mis momentos más optimistas imaginaba que me estaba convirtiendo en una cartógrafa de la creatividad, trazando un mapa con el que salir de mi propia confusión y que también serviría a todo aquel que quisiera seguirme. Jamás había pensado en ser profesora. Solo estaba enfadada porque jamás había tenido un profesor yo misma. ¿Por qué tenía que aprender lo que aprendía de la manera en que lo aprendía? Siempre a base de ensayo y error, siempre encontrándome con un muro. Nosotros, los artistas, deberíamos ser más fáciles de enseñar, pensaba. Debería ser posible señalar tanto los atajos como los peligros del camino. Pensamientos como estos eran los que me daban vueltas en la cabeza durante mis paseos vespertinos, mientras disfrutaba de los reflejos de la luz sobre el río Hudson y planeaba lo que escribiría próximamente. El imperativo de marcha hizo su aparición. Tenía que enseñar. Una semana después me ofrecieron trabajar como profesora en el New York Feminist Art Institute, del que nunca había oído hablar. Mi primera clase se reunió sola. Pintores, novelistas, poetas y cineastas bloqueados. Empecé a enseñarles lecciones que ahora están en este libro. Desde aquella primera clase se han impartido muchas otras, además de otras muchas lecciones. El camino del artista comenzó a partir de una serie de notas de clase informales que me pidió mi compañero Mark Bryan. A través del boca a boca, este material se empezó a dar a conocer. John Giannini, un profesor junguiano muy viajero, difundía mis técnicas allá donde impartía sus clases, que al parecer era por todas partes. En consecuencia, siempre recibía más peticiones de mi material. Después el mundo de la espiritualidad creativa se fue enterando del asunto y la gente me escribía desde Dubuque, la Columbia Británica o Indiana. Surgieron estudiantes por todo el planeta. Trabajo en Suiza, en el Departamento de Estado. Por favor, envíeme, y yo lo hacía. Los envíos crecían y el número de estudiantes se multiplicaba. Al final, la insistencia de Mark: escríbelo todo, puedes ayudar a mucha gente, debería ser un libro, me empujó a reunir mis pensamientos de manera formal. Yo escribía y Mark, que para entonces ya se había convertido en mi socio y supervisor, me decía lo que faltaba. Seguí escribiendo y Mark me indicaba lo que aún seguía faltando. Me recordaba que había presenciado suficientes milagros que respaldaban mis teorías y me instó a que también los incluyera.
Volqué en papel todo aquello que había puesto en práctica a lo largo de una década. Las páginas siguientes resultaron ser una suerte de manual de la rehabilitación, como la respiración boca a boca o la maniobra de Heimlich. Las herramientas del libro habían sido concebidas con la intención de que funcionasen como un salvavidas. Por favor, úsalas y compártelas. Muchas veces he oído cosas como: antes de recibir sus clases me sentía completamente ajeno a mi creatividad. Fueron años de amargura y de pérdida, hasta que el milagro comenzó a manifestarse de forma gradual. Volví a la facultad para licenciarme en teatro. Tengo mi primer casting después de muchos años y estoy escribiendo con regularidad. Y lo que es más importante, por fin me siento a gusto llamándome a mí mismo artista. Dudo de que pueda transmitirte la sensación de milagro que experimento como profesora al ser testigo del antes y el después en las vidas de mis estudiantes. A lo largo del curso es posible incluso apreciar cambios físicos asombrosos, lo que me ha llevado a comprender que la palabra iluminación tiene un sentido literal. Las cartas de los estudiantes llegan a resplandecer cuando entran en contacto con sus energías creativas. La misma atmósfera cargada de espiritualidad que rodea una gran obra de arte puede llegar a envolver una clase de creatividad, pues en cierto sentido, siendo seres creativos, nuestras vidas se convierten en nuestra obra de arte. Electricidad espiritual, principios básicos. Para la mayoría de nosotros, la idea de que un creador impulsa la creatividad es casi una revolución. Solemos pensar que nuestros sueños creativos son ególatras, que Dios no los aprobaría. Al fin y al cabo, el artista que somos es un adolescente por dentro, propenso a pensar de manera infantil. Si nuestros padres dudaron de nuestros sueños o los desaprobaron, es posible que nosotros proyectemos actitudes similares sobre un Dios paternalista. Debemos deshacernos de esa manera de pensar. De lo que hablamos es de una experiencia espiritual inducida o invitada por nosotros a aparecer en nuestra vida. Llamo a este proceso quiropraxis espiritual. Realizamos una serie de ejercicios del espíritu que nos ayudan a sintonizar con la energía creativa del universo. Si imaginas que el universo es un vasto mar de electricidad en el que te hallas inmerso y del que tú mismo emanas, abrirte a tu creatividad te transformará de ser algo que simplemente flota por ese mar en un elemento activo, plenamente consciente que coopera con ese ecosistema. Como profesora, siento a menudo la presencia de algo trascendente, electricidad espiritual, por llamarlo así. Y he llegado a depender de ello para superar mis propias limitaciones y a entender la expresión maestra inspirada como un cumplido literal. Hemos sido tocados por una mano más elevada que la nuestra. Cristo dijo: donde están dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo, entre ellos. El Dios de la creatividad parece sentirse del mismo modo. El corazón de la creatividad es una experiencia de unión mística. El corazón de la unión mística es una experiencia de creatividad. Quienes hablan en términos espirituales suelen referirse a Dios como el creador, pero pocas veces ven esta última palabra como un sinónimo de artista. Yo sugiero que tomes el término creador en sentido literal. Tu objetivo es establecer con el gran creador un vínculo de artista a artista. Aceptar esta idea puede servirte para expandir enormemente tus posibilidades creativas. En cuanto utilices las herramientas de este libro y realices las tareas semanales, se dispararán muchos cambios. Uno de los más importantes será el descubrimiento de la sincronía. Nosotros cambiamos y el universo lo asume y lo multiplica. Uso una frase irreverente para resumir esto, y la tengo pegada en la mesa donde escribo: tírate y aparecerá la red. Como artista y como profesora, sé que si tenemos fe en el acto creativo, el universo está dispuesto a responder. Es algo parecido a levantar en el campo las compuertas de riego. Una vez que se abren, el flujo es imparable. Insisto, no hace falta que te creas esto. Para que surja tu creatividad no tienes que creer en Dios. Simplemente te pido que observes y que te hagas cargo de cómo se desarrolla este proceso. En realidad, serás matrona y testigo a la vez de tu propio progreso creativo. La creatividad es una experiencia, para mí, una experiencia espiritual. No importa desde qué punto de vista lo veas. Si es la creatividad la que conduce a la espiritualidad o es la espiritualidad lo que conduce a la creatividad. De hecho, yo no distingo entre ellas. Frente a esta experiencia, la cuestión de la creencia queda fuera de lugar. Como contestó al respecto Carl Jung al final de su vida: no creo, sé.
Los principios espirituales que vamos a ver a continuación son los cimientos sobre los que la rehabilitación o el descubrimiento de la creatividad pueden ser construidos. Léelos una vez al día y mantente a la escucha de tu voz interior ante cualquier cambio que se produzca en tu actitud o en tus creencias. Principios básicos. 1. La creatividad forma parte del orden natural de la vida. La vida es energía, pura energía creativa. 2. Hay una fuerza creativa que subyace a todo cuanto vive, incluidos nosotros mismos. 3. Al abrirnos a nuestra propia creatividad, nos estamos abriendo a la creatividad del Creador, que está presente en nosotros y en nuestras vidas. 4. Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. 5. La creatividad es un regalo de Dios. Usarla es el regalo que nosotros le devolvemos a Dios. 6. Negarse a ser creativo es obstinarse en contra de nuestra propia naturaleza. 7. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a Dios, el buen camino. 8. Al abrir un canal entre nuestra creatividad y el Creador, se producen cambios sutiles, aunque poderosos. 9. No hay que temer por abrirse a una creatividad cada vez mayor. Y 10. Nuestros anhelos y sueños creativos proceden de una fuente divina. Cuando nos acercamos a nuestros sueños, nos acercamos a la divinidad. ¿Cómo utilizar este libro para la recuperación de tu creatividad? Hay varias formas de utilizar este libro. Sobre todo, te invito a que lo uses de manera creativa. Este apartado te ofrece una especie de mapa para el proceso con ideas específicas sobre cómo debes proceder. Algunos alumnos han hecho el curso a solas, otros han formado grupos de trabajo. Al final del libro encontrarás indicaciones para trabajar en grupo. No importa la forma que hayas escogido, porque el camino del artista te funcionará. Quizás lo primero que te apetezca es echar una ojeada al libro para hacerte una idea del territorio a explorar, pero ten en cuenta que leer el libro no es lo mismo que usarlo. Cada capítulo incluye ensayos, ejercicios, tareas y un repaso semanal. No te abrumes por la cantidad de trabajo que aparenta ser, pues gran parte de ese trabajo es más bien un juego, y seguir el curso no ocupa mucho más de 1 hora al día. Cuando doy clases, sugiero a los alumnos que lleven un calendario semanal. Por ejemplo, si vas a trabajar de domingo a domingo, empieza leyendo tu capítulo semanal el domingo por la noche. Después de leerlo, haz los ejercicios con rapidez. Los ejercicios semanales son fundamentales, tanto como las páginas matutinas y la cita con el artista. Esto se explicará en el siguiente capítulo. Es probable que no tengas tiempo de hacer todas las tareas semanales. Intenta hacer solo la mitad. Recuerda que el resto está ahí para cuando puedas volver a ello. A la hora de seleccionar esas tareas, sigue 2 directrices. Escoge por un lado las que te atraen y por otro las que te producen rechazo, dejando para más tarde las que te resultan neutras. Recuerda que al escoger, con frecuencia nos resistimos a aquello que más necesitamos. En total, reserva entre 7 y 10 horas a la semana, 1 hora al día o si prefieres algo más. Usar estas herramientas durante 12 semanas de curso es un modesto compromiso con el que cosecharás enormes resultados. Las mismas herramientas utilizadas durante un largo periodo pueden modificar la trayectoria de toda una vida. Al trabajar con este libro, no olvides que el camino del artista es una espiral. Le darás vueltas a algunos temas una y otra vez, pero en cada una de esas vueltas te encontrarás en otro nivel. Nunca está todo hecho en una vida artística. Existen frustraciones y recompensas en todos los niveles del camino. Nuestro objetivo es encontrar un sendero, marcar el paso e iniciar el ascenso. Te emocionará el panorama creativo que muy pronto se abrirá ante ti. ¿Qué podemos esperar? La mayoría de nosotros desearía ser más creativo y muchos sentimos que realmente lo somos, pero que no somos capaces de dar rienda suelta a esa creatividad. Nuestros sueños son esquivos. Nuestras vidas nos parecen planas. A menudo tenemos grandes ideas, sueños maravillosos y no somos capaces de ponerlos en práctica. A veces tenemos anhelos creativos concretos que nos encantaría realizar: aprender a tocar el piano, pintar, dar clases de teatro o escribir. A veces nuestro objetivo es más difuso. Ansiamos eso que podríamos llamar una vida creativa, un sentido de la creatividad que impregne de manera más amplia nuestra vida profesional, o la que compartimos con nuestros hijos, o nuestra pareja, o nuestros amigos. Aunque no existe una fórmula rápida e indolora para conseguir la creatividad, su rehabilitación o su descubrimiento es un proceso espiritual que se puede enseñar y que puede ser supervisado. Aunque todos nosotros seamos complejos y sumamente individualistas, existen denominadores comunes en nuestro proceso de rehabilitación creativa.
Trabajando en este proceso, observo que durante las primeras semanas se produce una cierta rebeldía, un cierto vértigo. A esta primera fase le sigue de inmediato, a mitad del curso, otra en la que se produce un fuerte enfado. Tras el enfado llega la pena, a la que suceden alternativamente oleadas de resistencia y de esperanza. Esta fase de crecimiento con cimas y valles se ha convertido en una especie de parto en el que los alumnos experimentan torbellinos de expansión y contracción, pasando de la euforia intensa a un escepticismo defensivo. Esta fase de crecimiento tempestuoso va seguida de una necesidad imperiosa de abandonar el proceso y volver a la vida anterior. En otras palabras, una fase de negociación. La gente suele querer abandonar en este punto. Yo lo llamo dar un giro creativo de 180 grados o recular. Volver a comprometerse con el proceso dispara entonces una fase de caída libre en la que el ego se rinde por completo. A continuación, la fase final del curso se caracteriza por una conciencia nueva de uno mismo marcada por el incremento de la autonomía, la determinación, las expectativas, el entusiasmo y la capacidad de poner en práctica planes creativos concretos. Si esto parece emocionalmente tumultuoso, es porque lo es. A medida que avanzamos en la recuperación de la creatividad, vamos renunciando a la vida que conocíamos. Renuncia es otra palabra de referirnos a una distancia, un desapego, un sentimiento típico del trabajo continuado con cualquier práctica meditativa. En términos cinematográficos, lo que hacemos es ir cambiando el enfoque con lentitud, abriendo el objetivo y alejándonos de esa vida en la que estábamos estancados hasta alcanzar una perspectiva más amplia. Esta perspectiva nos da poder para tomar decisiones verdaderamente creativas. Hay que verlo como si fuera un día de viaje por un territorio difícil, mudable, fascinante. Estás llegando más alto en tu camino y debes entender que el fruto de tu tormenta interior será un proceso positivo, doloroso y emocionante a un tiempo. Muchos de nosotros consideramos que hemos derrochado nuestras energías creativas invirtiéndolas de manera desproporcionada en las vidas, esperanzas, sueños y planes de otros. Sus vidas han oscurecido o desviado las nuestras. A medida que consolidamos un nuevo núcleo a través de nuestro proceso de renuncia, nos vamos haciendo cada vez más capaces de marcar nuestros propios límites, sueños y auténticos objetivos. Nos hacemos más flexibles con nosotros mismos mientras que nos volvemos menos vulnerables a los caprichos de los demás. Somos más conscientes de nuestra autonomía y de nuestras posibilidades. Por lo general, cuando hablamos de renuncia, pensamos en una sustancia que debemos abandonar. Dejamos el alcohol, las drogas, el azúcar, las grasas, la cafeína o la nicotina y sufrimos un síndrome de abstinencia. Pero es útil entender la abstinencia creativa de un modo diferente. Nosotros somos la sustancia por la que renunciamos o nos abstenemos de lo demás, no la sustancia a la que renunciamos según vamos replegando hacia nuestro interior esas energías creativas, tan desplazadas y dispersas. Comenzamos desenterrando nuestros sueños. El proceso tiene su complejidad, pues algunos de nuestros sueños son como la dinamita, y el solo hecho de manipularlos puede provocar una onda expansiva que active nuestro sistema de autonegación. ¡Qué pena! ¡Qué pérdida! ¡Qué dolor! Es en este punto del proceso de rehabilitación en el que experimentamos lo que Robert Bly llama la reducción a cenizas. Estamos de luto por el yo que abandonamos y damos la bienvenida a ese mismo yo como se la daríamos a un amante que regresa de una larga y cruenta guerra. Para que la rehabilitación creativa sea posible, debemos someternos a un periodo de duelo. Una cierta dosis de dolor es esencial a la hora de enfrentarnos al suicidio de ese yo tan simpático, con el que nos solíamos conformar. Nuestras lágrimas preparan el terreno de nuestro crecimiento futuro. Sin este riego, es posible que quedáramos estériles. Debemos permitir que nos golpee el rayo del dolor. No lo olvides, este dolor es útil. El relámpago ilumina. ¿Cómo podemos saber si nuestra creatividad está bloqueada? La envidia nos dará una buena pista. ¿Hay artistas por los que sientes resentimiento? ¿Has pensado alguna vez para ti, yo podría hacer lo mismo si no fuera por...? Tal vez te digas a ti mismo que si tomaras en serio tu potencial creativo, dejarías de decirte que es demasiado tarde. Dejarías de esperar a ganar el suficiente dinero como para hacer lo que en realidad te gusta. Dejarías de decirte, no es más que mi ego, cuando anhelas una vida más creativa. Dejarías de decirte que los sueños no importan, que son solo sueños, que deberías ser más sensato. Dejarías de temer que tus familiares y amigos te considerasen un loco.
Dejarías de decirte que la creatividad es un lujo y que lo que deberías es estar agradecido por lo que tienes. A medida que aprendas a reconocer, alimentar y proteger a tu artista interior, empezarás a ser capaz de ir más allá del dolor y de una creatividad coartada. Aprenderás métodos para identificar y superar el miedo, para curar heridas emocionales y para fortalecer la confianza en ti mismo. Descubrirás y desecharás viejas y dañinas ideas sobre la creatividad. Al trabajar con este libro, experimentarás un encuentro guiado e intenso con tu propia creatividad, con tus propios fantasmas, defensas, deseos, miedos, esperanzas y triunfos privados. Una experiencia que te emocionará, te deprimirá, te enfadará, te asustará, te alegrará, te dará esperanza y al final te hará más libre. Las herramientas básicas. Las dos herramientas fundamentales para la recuperación de la creatividad son las páginas matutinas y la cita con el artista. Un despertar duradero a la creatividad requiere un uso constante de ambas. Prefiero presentarlas cuanto antes y describirlas con la precisión suficiente como para responder a la mayoría de tus preguntas. Este capítulo pretende explicar estas herramientas con detenimiento y en profundidad. Te pido que lo leas con atención y que empieces a emplear de inmediato ambas herramientas, las páginas matutinas. Lo primero que necesitas para rescatar tu creatividad es saber dónde encontrarla. Te insto a que lo hagas a través de un proceso que aparentemente no conduce a nada y que yo denomino las páginas matutinas. Escribirás esas páginas cada día durante todas las semanas del curso y según espero mucho tiempo después. Yo llevo con ellas una década. Tengo alumnos que dejarían de respirar antes que abandonarlas. Ginny, guionista y productora, atribuye a las páginas matutinas la inspiración para sus recientes guiones y la visión para planificar sus programas. Me he vuelto supersticiosa al respecto, confiesa. Cuando estaba editando mi último programa, me levantaba a las 5 de la mañana para poder escribirlas antes de ir a trabajar. Pero, ¿qué son las páginas matutinas? Son simplemente 3 páginas manuscritas de estricto flujo de conciencia. Por ejemplo, Dios mío, he amanecido de nuevo. No tengo nada que contar, nada que decir. Tengo que lavar las cortinas. Recogí ayer la ropa de la tintorería. Bla, bla, bla. Podríamos llamarlo sin mucha pomposidad, desaguar el cerebro. Pues esa es una de sus principales funciones. Las páginas matutinas no pueden hacerse mal. Estas divagaciones diarias no pretenden ser arte, ni siquiera escritura en un sentido literario. Quiero dejar esto muy claro para tranquilizar a quienes trabajan con este libro, pero no son escritores. La escritura no es sino una herramienta más. Las páginas están concebidas para que nos familiaricemos simplemente con el acto de mover la mano a través del papel y volcar en él todo aquello que te pasa por la cabeza, sea lo que sea. Incluiremos todo, por nimio, tonto, estúpido o raro que pueda parecer. Las páginas matutinas no tienen por qué tener un tono brillante, aunque a veces resulte que lo tienen. La mayor parte de las veces no lo tendrán. Pero solo lo vas a saber tú porque a nadie le está permitido leer tus páginas matutinas excepto a ti. Tampoco tú debes volver a leerlas durante las siguientes 8 semanas, más o menos. Solo tienes que escribir 3 páginas y guardarlas en un sobre o escribirlas en un cuaderno que no volverás a hojear. Solo tienes que escribir 3 páginas y 3 páginas más al día siguiente. 30 de septiembre de 1991. Este fin de semana, Domenica y yo fuimos a Río Grande y a Pot Creek a buscar insectos para su clase de biología. Cazamos lavanderas y mariposas. Fabriqué un cazamariposas rojo que funcionó bastante bien, aunque las libélulas se nos escapaban, para gran disgusto nuestro. No conseguimos atrapar a la tarántula que se paseaba por el sendero que hay junto a nuestra casa. Disfrutamos localizándola simplemente. Aunque algunas veces resulten coloristas, con frecuencia las páginas matutinas son negativas, fragmentarias, autocompasivas, repetitivas, forzadas, infantiles, malhumoradas, sosas y hasta ridículas. No importa. 2 de octubre de 1991. Me levanté y me dolía la cabeza. Me tomé una aspirina y me siento un poco mejor, aunque estoy todavía un poco temblorosa. Quizás si me haya cogido esa gripa. Ya casi he terminado de deshacer todas las cajas y aún no ha aparecido la tetera de Laura. ¿Cuánto la echo de menos? ¡Qué dolor! Todos aquellos enfados, quejas, miserias que vuelcas al papel por las mañanas son precisamente las cosas que se interponen entre tú y tu creatividad.
Las preocupaciones del trabajo, la tintorería, la abolladura del coche, la extrañeza en la mirada de tu amante, todo esto es lo que aturde a nuestro subconsciente y perturba nuestros días. Apúntalo. Las páginas matutinas son la principal herramienta para la recuperación de la creatividad. Como artistas bloqueados solemos criticarnos de manera despiadada y aunque el resto del mundo nos vea como artistas realizados, nosotros sentimos que no hacemos lo suficiente y que lo que hacemos nunca está bien. Somos víctimas de nuestro propio yo perfeccionista, de un crítico interiorizado, eterno y canalla, el censor, que se aloja en la parte izquierda del cerebro y no para de lanzar un constante flujo de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades. El censor nos dice cosas tan maravillosas como: ¿a eso lo llamas tú escribir? Parece una broma. Si ni siquiera sabes puntuar, y si no lo has conseguido hasta ahora, no lo lograrás jamás. Ni siquiera sabes escribir sin faltas de ortografía. ¿De dónde te has sacado que eres creador? Y así, una y otra vez. Márcate esta regla. Recuerda siempre que las opiniones negativas de tu censor no son la verdad. Esto hay que practicarlo. Si vas todos los días directamente de la cama a la página, aprenderás a evitar a tu censor. Ni hay una forma incorrecta de escribir las páginas matutinas, ni cuenta la opinión del censor. Deja que él siga con su palabrería, que lo hará. Y que tu mano corra por la página. Puedes escribir también sus pensamientos si quieres y observar cómo disfruta lanzándose a la yugular de tu creatividad. No lo dudes. La aspiración del censor es atraparte y es un enemigo muy astuto. Cuanto más estabiles tú, más lo hará él. Así que has escrito una única obra de teatro, ¿no? Te dirá tu censor. Pues eso es todo. Así que has dibujado tu primer boceto, comentará. No es precisamente un Picasso. Piensa que tu censor es como una serpiente de dibujos animados, que se desliza por el edén de tu creatividad, pispiceando maldades para desmoralizarte. Si no te gusta la idea de imaginar una serpiente, busca otra caricatura para tu censor. Por ejemplo, el tiburón de Jaws, y táchalo. Ponlo donde sueles escribir o pegado dentro de tu cuaderno, solo identificando al censor con el nimio y sibilino personaje que es. Lograrás despojarlo de una buena parte del poder que ejerce sobre ti y sobre tu creatividad. Más de un alumno ha colgado una foto poco favorecedora de su padre o de su madre, el que haya sido responsable de introducir al censor en su psique, y lo ha denominado censor. El objetivo es dejar de escuchar la voz del censor como si fuera la de la razón y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es. Las páginas matutinas te ayudarán a ello. Las páginas matutinas son innegociables, jamás te las saltarás o las reducirás. Independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que te diga tu censor, siempre pensamos que debemos tener el humor adecuado para escribir, pero no es así. Las páginas matutinas te demostrarán que tu estado de ánimo no importa. Algunos de los mejores trabajos surgen justo en esos días en los que piensas que todo lo que haces es una porquería. Con las páginas matutinas dejarás de juzgarte y te pondrás a escribir. No importa si estás cansado, refunfuñón, distraído o estresado. Tu artista es un niño y necesita alimentarse. Las páginas matutinas serán el alimento de tu niño artista, así que escríbelas. 3 páginas sobre cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si no sabes qué escribir, entonces escribe. No sé qué escribir. Hazlo hasta que hayas llenado 3 páginas. Haz lo que sea para llenar esas 3 páginas. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué hay que escribir las páginas matutinas? Yo bromeo, para llegar al otro lado. Piensan que no hablo en serio, pero sí. Las páginas matutinas nos llevan al otro lado, de nuestros miedos, de nuestra negatividad, de nuestros altibajos. Sobre todo, nos alejan de nuestro censor. Más allá de su charlatanería, encontraremos el sosiego de nuestro equilibrio, el lugar donde se oye una voz clara y suave que reconocemos de inmediato como la de nuestro creador y como propia. Conviene en este punto distinguir entre el cerebro lógico y el cerebro artístico. En Occidente preferimos el cerebro lógico, que establece categorías. Es un cerebro que piensa de forma ordenada, lineal, que percibe el mundo de acuerdo con categorías conocidas. Un caballo será el resultado de una cierta combinación entre determinadas partes de animales que componen un caballo. Un bosque en otoño se concibe como una serie de colores que componen un bosque en otoño.
El cerebro mira un bosque en otoño y registra rojo, naranja, amarillo, verde, dorado. El cerebro lógico ha sido y sigue siendo nuestro cerebro de supervivencia. Funciona a base de principios conocidos. Cualquier aspecto desconocido se percibe como incorrecto y posiblemente peligroso. Le gusta que las cosas sean como soldaditos disciplinados, desfilando en línea recta. Es el cerebro al que solemos escuchar, en especial cuando nos decimos que debemos ser sensatos. El cerebro lógico es nuestro sensor, esa voz en off que reconsidera y se arrepiente una y otra vez. Ante algo original, como puede ser una frase o un boceto, dirá: ¿qué narices es eso? Está mal. El cerebro artístico es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco particular. Es el que nos dice: ¡vaya, está genial! Relaciona cosas dispares. Por ejemplo, un barco puede ser lo mismo que una ola y esta lo mismo que un caminante. Identifica un coche de carreras con un animal salvaje. El lobo negro nos empujó aullando hasta aquel bar de carretera. El cerebro artístico es nuestro cerebro creativo, holístico. Inventa patrones y descubre matices. Ve un bosque en otoño y piensa: ¡qué precioso ramillete! La piel de la tierra es una majestuosa alfombra de oro. Porque el cerebro artístico realiza asociaciones libres y es espontáneo. Establece nuevas conexiones, combina distintas imágenes para invocar nuevos significados. Es el responsable de hallazgos tales como que en la mitología escandinava se llame caballo de olas a un barco, o que el personaje de la Guerra de las Galaxias tenga por nombre Skywalker. ¿Por qué hablamos ahora del cerebro lógico y del cerebro artístico? Porque las páginas matutinas mandan al cerebro lógico al banquillo para que juegue el cerebro artístico. El sensor es un residuo de nuestro cerebro de supervivencia, el que se encargó de que decidiéramos entre permanecer a salvo en la selva o aventurarnos hacia el prado. Nuestro sensor examina el prado de nuestra creatividad para detectar si hay bestias peligrosas. Y cualquier pensamiento inédito puede parecer peligroso a nuestro sensor. Solo le gustan las frases, cuadros, esculturas o fotografías que ha visto muchas veces con anterioridad. Frases seguras, cuadros seguros. Nada de improvisaciones, de experimentos, de garabatos, de apuntes. Haz caso a tu sensor y te dirá que todo lo nuevo es erróneo, nocivo, terrible. ¿Quién no estaría bloqueado si cada vez que intentase sacar los pies del tiesto, alguien, tu sensor, se riera de él? Las páginas matutinas te enseñarán a pasar de esas burlas y te permitirán distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces o incluso aunque no estés familiarizado en absoluto con esa práctica. De hecho, puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas. Pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. Veamos qué beneficio puede proporcionarte la meditación, pues hay muchos puntos de vista sobre su práctica. Los científicos se refieren a ella en términos de hemisferios cerebrales y de técnicas para pasar de uno a otro. El movimiento que va del cerebro lógico al cerebro artístico, de la prisa a la lentitud, de la superficie al fondo. Un coach cuyo objetivo es mejorar la salud en el mundo de la empresa, considerará en primer lugar la meditación como una técnica contra el estrés. Las personas que se encuentran en una búsqueda espiritual preferirán verlo como parte de un proceso de acercamiento a Dios. Los artistas y los expertos en creatividad la reconocen como una vía de inspiración. Todas estas perspectivas son válidas hasta cierto punto, pero no es un punto que sirva de gran cosa. Efectivamente, la meditación alterará nuestro hemisferio cerebral, reducirá nuestro estrés, pulsará una tecla interior que nos conectará con nuestra creatividad y nos servirá de inspiración. Sin duda, por cualquiera de estas razones, la meditación merece la pena. Pero todos estos valores, incluso combinados entre sí, no son sino construcciones intelectuales para lo que en esencia es una experiencia de plenitud, de autenticidad y de poder. Se medita para descubrir la propia identidad, el verdadero lugar que ocupamos en el universo. A través de la meditación alcanzamos y reconocemos al fin nuestra conexión con un poder interior que tiene la capacidad de transformar nuestro mundo exterior. Dicho de otro modo, la meditación nos proporciona no solo la visión de una luz interior, sino además el poder para efectuar cambios expansivos en nuestra vida.
La visión por sí misma es un consuelo intelectual. El poder es una fuerza ciega que tiene tanta capacidad para destruir como para construir. Solo cuando aprendemos a unir de manera consciente ese poder y esa luz, empezaremos a sentir nuestra verdadera identidad como seres creativos. Las páginas matutinas nos ayudarán a forjar esa unión, como si fueran un walkie-talkie espiritual con el que conectarnos directamente con nuestro creador interior. Esta es la razón por la que las páginas matutinas suponen una práctica espiritual. Resulta imposible escribir las páginas matutinas durante un cierto periodo de tiempo sin entrar en contacto, de forma inesperada, con ese poder interior. Estuve escribiendo estas páginas durante muchos años antes de darme cuenta de que son el camino para llegar a una firme y clara conciencia de uno mismo. La pista que seguimos por nuestro interior hasta encontrarnos a un tiempo con nuestra creatividad y con nuestro creador. Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Sin ellas, nuestros sueños podrían seguir siendo terra incógnita. Lo sé porque los míos estuvieron allí. Con ellas, la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. Las páginas nos rescatan de la desesperación y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado. La primera vez que escribí páginas matutinas estaba viviendo en Taos, Nuevo México. Había ido hasta allí para intentar poner orden en mi vida, aunque aún no sabía qué orden. Era la tercera vez consecutiva que una película se había ido al garete por políticas de los estudios. Los guionistas están acostumbrados a esta clase de desgracias, pero yo me sentía como si hubiera sufrido un aborto. La acumulación de desastres se convirtió en catástrofe. Quería abandonar el cine porque me había roto el corazón. No quería que murieran antes de tiempo más criaturas nacidas de mi cerebro. Me fui a Nuevo México para reparar mi corazón y para tratar de ver si existía algo más que pudiera querer hacer. Mientras vivía en una pequeña casa de adobe orientada al norte hacia Taos Mountain, empecé a practicar la escritura de las páginas matutinas. Nadie me dijo que lo hiciera, ni sabía de nadie que lo practicara. Simplemente escuché una persistente voz interior que me dijo que debía hacerlo, así que lo hice. Me senté en una mesa de madera mirando hacia Taos Mountain y me puse a escribir. Las páginas matutinas eran mi pasatiempo, algo que hacer en lugar de quedarme mirando a la montaña todo el tiempo. La montaña, una joroba maravillosa que se transformaba con cada fenómeno meteorológico, me planteaba más preguntas de las que yo me hice. Envuelta en nubes un día, lluviosa y oscura al siguiente, aquella montaña ejercía un dominio no solo sobre mi vista, también sobre mis páginas matutinas. ¿Tenía todo aquello o cualquier otra cosa algún significado? Me preguntaba página tras página, mañana tras mañana. No obtenía respuesta. Y entonces, una mañana lluviosa, apareció un personaje llamado Johnny y empezó a pasearse por mis páginas. Sin haberlo planeado, estaba escribiendo una novela. Las páginas matutinas me habían enseñado el camino. Cualquiera que sea constante en la escritura de las páginas matutinas, llegará a conectarse con la fuente de sabiduría que hay en su interior. Cuando estoy atascada en una situación dolorosa o con un problema que no sé cómo resolver, recurro a las páginas y les pido consejo. Para ello escribo PJ, las iniciales de Pequeña Julia, y hago mi consulta. PJ, ¿qué debería decirle sobre la sabiduría interior? Espero entonces la respuesta y le escribo también. Respuesta. Deberías decirles que todo el mundo tiene línea directa con Dios. Nadie necesita pasar por centralita. Instales a que pongan en práctica esta técnica con uno de sus problemas, y lo harán. Algunas veces, como hemos visto, la respuesta parece improvisada o demasiado fácil. He llegado a creer que la palabra parecer es la adecuada porque con mucha frecuencia, cuando pongo en práctica este tipo de consejos, resultan ser justo lo que necesitaba, mucho más que otros más complicados. Y para que quede constancia, afirmo: las páginas son mi particular forma de meditación y las escribo porque funcionan. Un último apunte. Las páginas matutinas funcionan con pintores, con escultores, con poetas, con actores, con abogados, con amas de casa, con cualquier persona que quiera ser más creativa. No son una herramienta destinada solo a los escritores, en absoluto. Estas páginas no están concebidas únicamente para escritores. Los abogados que las escriben juran que les vuelven más eficaces ante los tribunales,
Los bailarines aseguran que mejoran su equilibrio, y no solo su equilibrio emocional. De hecho, los escritores que muestran un afán lamentable por escribir las páginas matutinas, en lugar de simplemente hacerlas, son quienes más dificultades tienen en comprobar su efecto. Lo que sí descubren es que su escritura se vuelve de pronto más suelta, más libre, más fácil. En resumen, más allá de tus limitaciones o de tu trabajo habitual, las páginas matutinas te funcionarán. Timothy, un millonario estirado, adusto y cascarrabias, empezó a escribir las páginas matutinas con escéptico desdén. No quería hacerlas sin tener la seguridad de que iban a funcionar. Esas malditas páginas no llevaban etiqueta, no estaban garantizadas por Dun & Bradstreet. Parecían estúpidas y Timothy odiaba las cosas estúpidas. Timothy era, para entendernos, un jugador serio. Tenía tal cara de póker que parecía en sí mismo un farol de hierro forjado, más que un buen jugador de cartas que estuviera tirándose un farol. Su impenetrable fachada era tan oscura, reluciente y costosa como la caoba, algo entrenado durante años en reuniones de consejo de dirección. Ninguna emoción alteraba la inamovible superficie de este hombre. Era un monumento a la mística masculina. Vale, de acuerdo, transigió Timothy, aunque solo porque había pagado un buen dinero para que alguien le obligara a hacerlo. Al cabo de 3 semanas, el arrogante y atildado Timothy se transformó en un embajador de las páginas matutinas. Le convencieron los resultados. Empezó, Dios nos libre, a disfrutar un poquito de su creatividad. Compré cuerdas para esa vieja guitarra que tenía por ahí. Registró una semana y añadió, arreglé mi equipo de música. He comprado unas maravillosas grabaciones de música italiana. Aunque vacilaba en reconocerlo, incluso ante sí mismo, sus bloqueos con la escritura se estaban deshaciendo, y en cuanto amanecía él ya estaba escribiendo por propia voluntad con sus cantos gregorianos de fondo. No todo el mundo se enfrenta con tanta animadversión a las páginas matutinas. Phyllis, una chica bien de largas piernas que durante años había escondido su inteligencia bajo una capa de belleza y vivía a la sombra de su marido, empezó a escribir las páginas matutinas con un entusiasmo enorme, aunque superficial, pues por dentro estaba convencida de que a ella no le servirían. Habían tenido que pasar 10 años para que se permitiera a sí misma escribir algo más que una carta o una lista de la compra. Pero, un mes después de empezar con las páginas matutinas, y como surgiendo de la nada, Phyllis escribió su primer poema. Después de 3 años con las páginas matutinas, ha escrito poemas, conferencias, programas de radio y un libro de ensayo. Antón, hosco pero agradecido a sus páginas matutinas, logró desbloquearse como actor. Laura, una talentosa pero también bloqueada escritora, pintora y música, descubrió que las páginas matutinas la conducían hasta su piano, su máquina de escribir y sus pinceles. Es posible que emprendas este curso con una agenda concreta de lo que quieres desbloquear, pero es posible que con estas herramientas llegues a liberar áreas creativas que habías obviado durante mucho tiempo o cuya existencia incluso ignorabas. Ingeborg, que usó las páginas para superar ciertos bloqueos como escritora, pasó de ser una de las críticas musicales más reconocidas en Alemania a componer música por primera vez en 20 años. Estaba alucinada y me hizo varias llamadas exaltadas desde el otro lado del Atlántico para compartir sus buenas noticias. Con frecuencia, los alumnos más resistentes a las páginas matutinas acaban por ser los que más las aprecian. De hecho, odiar las páginas matutinas es muy buena señal. Estar encantado con ellas también lo es. Si sigues escribiéndolas, incluso cuando de repente dejen de gustarte, la actitud neutral es la tercera postura. Pero no es más que una estrategia de defensa que podría estar ocultando desgana. Esta desgana disfraza la pregunta, ¿de qué sirve todo esto? Y preguntarse, ¿para qué sirve esto? No es más que miedo, y el miedo a su vez significa que estás secretamente desesperado. Así que vuelca tus miedos en la página. Vuelca cualquier cosa en la página. Escribe 3 páginas sobre lo que sea. La cita con el artista. La otra herramienta básica del camino del artista puede parecerte una diversión más que una herramienta. Es posible que veas con claridad la utilidad de las páginas matutinas, pero tengas dudas acerca de algo que se llama la cita con el artista. Te aseguro que las citas con el artista también funcionan. Imagina esa combinación de herramientas como un par de walkie-talkies, uno que transmite y el otro que recibe. Es un proceso que se lleva a cabo en 2 direcciones,
que se desarrolla en 2 pasos, primero fuera y luego dentro, de uno mismo. Cuando escribes tus páginas matutinas, estás enviando, es decir, transmitiendo tanto al universo como a ti mismo tus sueños, insatisfacciones y esperanzas. Cuando cumples con tu cita con el artista, estás recibiendo, esto es, abriéndote a tu sabiduría interior, a tu inspiración, a tu guía. Pero, ¿qué es exactamente tu cita con el artista? Es una parte de tu tiempo. Por ejemplo, 2 horas a la semana reservada y enfocada solo a alimentar tu conciencia creativa, a tu artista interior. Básicamente, la cita con el artista es una excursión, un juego que planeas y defiendes ante cualquier interferencia. No irá nadie a tu cita con el artista salvo tú mismo y tu artista interior. Esto es, tu niño creativo. Ni amantes, ni amigos, ni parejas, ni hijos, ni cualquier otra clase de compañía. Si crees que esto es una estupidez o que nunca tendrás tiempo para hacerlo, considera esta reacción como una pura resistencia. No puedes permitirte no encontrar tiempo para tu cita con el artista. Los psicólogos hacen con frecuencia esta pregunta a las parejas en crisis y a los padres con niños problemáticos. ¿Tenéis tiempo para vosotros? ¿Tiempo para nosotros? Suelen responder. Pasamos mucho tiempo juntos. Sí, pero ¿es tiempo de calidad? ¿Alguna vez os divertís juntos? Insiste el psicólogo. ¿Divertirnos? Preguntan, aunque para sus adentros se dicen, como si alguien pudiera divertirse en una relación tan podrida como esta. ¿Seguís teniendo citas entre vosotros para hablar, para escucharos? ¿Citas? Pero si estamos casados, liadísimos y no tenemos pasta para eso ni... Lo que tenéis es miedo, interrumpe el psicólogo. Al pan, pan y al vino, vino. Porque realmente aterra pasar tiempo a solas con un niño o con un amante. Nuestro artista interior puede ser visto como cualquiera de las 2 cosas y una cita semanal con él resulta muy amenazadora, tanto como productiva. ¿Con qué una cita? ¿Con mi artista? Efectivamente, tu artista necesita que lo saquen de casa, que lo mimen, que lo escuchen. Hay tantas maneras de evadir este compromiso como días hay en tu vida. No tengo dinero. Es la favorita. Aunque nadie dijo que la cita implique grandes gastos. Tu artista es un niño y el tiempo que se pasa con los padres es mucho más importante que el dinero que se gasten. Ir a un bazar estupendo, ir en solitario a la playa, ver a solas una película antigua, ir a un acuario o a una galería de arte. Todas estas cosas requieren tiempo, no dinero. Recuerda que lo sagrado es tu compromiso de tiempo. Es, para entendernos, como cuando un hijo de padres divorciados ve a uno de ellos, al que adora, solo durante el fin de semana. Tu artista pasa la mayor parte de la semana bajo la custodia de un adulto estricto y con un trabajo exigente. Lo que quiere ese hijo no son excursiones caras, sino atención. Y lo que no quiere es compartir a su querido papá con alguien como su nueva pareja. Pasar tiempo a solas con tu niño artista es esencial para alimentarte a ti mismo. Un largo paseo por el campo, ver la salida o la puesta del sol a la orilla del mar, una insólita visita a una iglesia desconocida para escuchar un concierto, visitar un barrio donde viven muchos extranjeros para ver y oír otras cosas. Tu artista podría disfrutar de cualquiera de estas cosas. ¿Cómo? Si disfruta de jugar a los bolos. Comprométete a una cita semanal con tu artista y verás cómo el aguafiestas que llevas dentro intenta escaquearse. Con qué facilidad invade tu tiempo sagrado y qué pronto incluye a terceros. Debes aprender a protegerte de estas invasiones. Sobre todo, aprende a escuchar lo que opina tu niño artista de vuestras excursiones juntos. Por ejemplo, odio esta clase de cosas. Puede protestar tu artista si insistes en llevarle solo a sitios de mayores, buenos para su educación. Escúchalo. Te está diciendo que tu arte necesita un poco de animación y con un poco será suficiente para que lo que era trabajo se convierta en placer. Olvidamos que una imaginación activa es la clave de todo buen trabajo e incrementar nuestra capacidad para trabajar de una forma realmente creativa es de lo que trata este libro. Es muy probable que te descubras intentando evitar tus citas con el artista. Esta resistencia es simple miedo a la intimidad, a intimar contigo mismo. A menudo, cuando mantenemos una relación problemática, nos acostumbramos a evitar a nuestra pareja. No queremos saber lo que piensa por si nos duele.
de modo que la rehuimos a sabiendas de que si tiene la oportunidad nos dirá algo que no nos gustará oír. Es posible que quiera una respuesta que no tenemos y que por tanto no podemos darle. Y es posible que nosotros nos estemos comportando con ellos del mismo modo, y que los dos finalmente nos miremos con asombro y digamos, pero si yo no sabía que te sentías así. Esta revelación, por inquietante que sea, nos guiará a la hora de establecer una verdadera relación en la que sus miembros se sienten libres de ser quienes son y de llegar a ser quienes desean. La posibilidad de ese vínculo es la que hace que merezcan la pena los riesgos de la autorrevelación y de la intimidad con uno mismo. Para lograr una buena relación con nuestra creatividad debemos dedicar el tiempo suficiente a cultivarla y cuidarla. Y nuestra creatividad aprovechará este tiempo para establecer un diálogo con nosotros, para que confiemos, para estrechar lazos y para hacer planes de futuro. Las páginas matutinas nos ayudan a conocer mejor nuestros pensamientos y nuestras necesidades, a identificar nuestros problemas y preocupaciones. El primer paso será como una oración: quejarse, hacer inventario, llegar a conclusiones, sopesar, atormentarse. En el segundo paso, tras la catarsis provocada por nuestra cita con el artista, empezaremos a encontrar soluciones al tiempo que acumularemos las reservas creativas necesarias para hacer realidad nuestro arte. Alimentar el pozo, rellenar el estanque. El arte es un sistema que se nutre de imágenes. Para crear, recurrimos a nuestro manantial interior, que es como nuestro estanque artístico. Lo ideal sería que estuviera cuajado de truchas, grandes, pequeñas, gordas, finas, una abundancia en la que pudiéramos pescar. Como artistas debemos darnos cuenta de que tenemos que cuidar ese ecosistema y que si no prestamos atención a su mantenimiento, nuestro estanque puede llegar a desecarse, a empantanarse, a atascarse. Cualquier periodo prolongado de trabajo creativo bebe de nuestro manantial artístico. Si se abusa de él, como de la pesca en un estanque, se corre el riesgo de que disminuyan los recursos y de que intentemos pescar en vano. Nuestro trabajo se estancará y nos preguntaremos por qué sucede esto justo cuando mejor iban las cosas. La verdad es que el trabajo puede estancarse precisamente porque las cosas iban bien. Los artistas debemos aprender a autoalimentarnos, a estar lo suficientemente alerta para que podamos ir reponiendo de forma consciente nuestros recursos creativos a medida que los vamos usando, para rellenar el estanque de truchas, por decirlo de alguna manera. Llamo a este proceso alimentar el manantial. Alimentar el manantial requiere de una activa búsqueda de imágenes que refresquen nuestras reservas artísticas. El arte nace de la atención y los detalles son su comadrona. Puede parecer que el arte surge del dolor, pero ¿acaso porque el dolor sirve para enfocar nuestra atención en los detalles? Por ejemplo, la lacerante belleza de la nuca de un amante perdido. Puede parecer que el arte consiste en grandes trazos, enormes proyectos, grandiosos planes, pero lo que en realidad pervive son los pequeños detalles. La singularidad es lo que nos atrapa y lo que convierte algo en arte. Incluso sumidos en la más profunda pena, esta imagen singular nos resulta deliciosa. El artista que diga lo contrario miente. Para vivir en términos artísticos debemos aprender a manejar con facilidad el lenguaje del arte, imágenes, símbolos, un lenguaje sin palabras, incluso cuando nuestro verdadero arte consista en perseguirlo con ellas. El lenguaje del artista es sensual, una experiencia de los sentidos. Cuando trabajamos en nuestro arte recurrimos al manantial de nuestra experiencia, del que extraemos imágenes. Puesto que lo hacemos así, debemos aprender a reponerlas. ¿Cómo nutrimos el manantial? Lo alimentamos con imágenes. El arte es una ocupación del cerebro artístico, que es un cerebro de imágenes, el hogar y el refugio de nuestros mejores impulsos creativos. No se puede estimular o activar un cerebro artístico solo con palabras, pues el cerebro artístico es sensorial: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esta es la materia de la magia, y la magia es la sustancia del arte. Cuando quieras alimentar tu manantial, piensa en términos de magia, piensa en placer, piensa en juego, no pienses en obligaciones, no hagas lo que crees que deberías hacer como si fueran abdominales espirituales. Por ejemplo, leer un texto muy aburrido pero recomendado por la crítica. Haz todo aquello que despierte tu curiosidad, investiga sobre todo aquello que te interesa,
Concéntrate más en el misterio que en la maestría. El misterio nos atrae, nos seduce, nos atrapa, mientras que el deber puede agarrotarnos, provocarnos rechazo, desmotivarnos. Al alimentar tu manantial, concéntrate más en la búsqueda del misterio que en los conocimientos que te faltan. Un misterio puede ser algo muy sencillo. Si conduzco por esta carretera, que no es mi carretera habitual, ¿qué vistas me deparará? Cambiar una ruta habitual nos arroja a la hora. Volvemos a enfocar la mirada sobre el mundo visible, sobre lo visual. La vista te lleva a tener visiones. Un misterio puede ser aún más sencillo. Si enciendo este palo de incienso, ¿qué sentiré? El olor es un camino hacia la sanación y hacia asociaciones muy poderosas que muchas veces se pasan por alto. Que huela a Navidad en cualquier época del año, o el aroma a pan recién hecho o a potaje casero, puede alimentar al hambriento artista interior. Algunos sonidos nos arrullan, otros nos estimulan. Escuchar una gran pieza musical durante 10 minutos puede ser una forma muy eficaz de meditar. Bailar descalzo durante 5 minutos al son de música de tambores puede hacer que nuestro artista afronte su jornada, su juego, su lucha con un ánimo fresco. No hay por qué llenar el pozo siempre con novedades. Cocinar puede llenar el pozo. Cuando pelamos y picamos verdura, lo hacemos también con nuestros pensamientos. Recuerda que el arte es una labor que se hace con el cerebro artístico. A este cerebro se llega a través del ritmo, a través de las rimas, no de la razón. De estribillos más que de letras. Rallar una zanahoria o pelar una manzana son acciones que alimentan el pensamiento. Cualquier acción regular y repetitiva prepara el pozo. Los escritores han oído muchas historias tristes de las hermanas Bronte y de la pobre Jane Austen, obligadas a esconder sus relatos bajo sus labores de bordado. Pues bien, un pequeño experimento con el acto de surcir puede arrojar sobre estas actividades una luz diferente por completo. Las labores de aguja, que son por definición regulares y repetitivas, nos relajan al tiempo que estimulan al artista interior. Mientras cosemos, podemos hilvanar tramas enteras. Como artistas, las cosas bien pueden salirnos bordadas. ¿Por qué las mejores ideas me surgen en la ducha? Dicen que exclamó un exasperado Albert Einstein. Investigaciones recientes sobre el funcionamiento del cerebro nos explican que esto se debe a que la ducha es una actividad del cerebro artístico. Bañarse, nadar, frotarse, afeitarse, conducir. Todas estas actividades regulares, repetitivas, pueden inclinar nuestro pensamiento del lado lógico de nuestro cerebro al lado artístico. Para problemas creativos complejos pueden surgir soluciones a borbotones de la espuma del fregadero, salirnos al paso en la autopista cuando nos incorporamos al tráfico. Procura aprender cuál de estas actividades te funciona mejor y utilízala. A muchos artistas les resulta útil mantener un cuaderno de notas o una grabadora a su lado mientras conducen. Steven Spielberg dice que sus mejores ideas le han llegado mientras conducía por autopistas. No es por accidente. Iba negociando con el flujo del tráfico y por lo tanto era un artista inmerso en un flujo de imágenes incesante, en permanente cambio. Las imágenes disparan al cerebro artístico. Las imágenes llenan el pozo. Mantener la atención bien focalizada es fundamental para llenar el pozo. Necesitamos enfrentarnos a nuestras experiencias vitales, no pasarlas por alto. Muchos de nosotros leemos de manera compulsiva para tapar nuestra conciencia. En un tren lleno de gente y por tanto interesante, colocamos nuestra atención en un periódico y nos perdemos en las imágenes y los sonidos de nuestro alrededor que podrían servir para completar el pozo. Contrato. Yo, tu nombre, comprendo que me estoy embarcando en un encuentro intenso, guiado con mi propia creatividad. Me comprometo con las 12 semanas de duración que componen este curso. Yo, tu nombre, me comprometo a leer todas las semanas, a escribir a diario las páginas matutinas, a organizar un encuentro con el artista todas las semanas y a cumplir con cada una de las tareas semanales. Yo, tu nombre, comprendo además que este curso despertará emociones y suscitará problemas con los que tendré que lidiar. Yo, tu nombre, me comprometo a cuidarme bien, a dormir, comer, ejercitarme y mimarme como es debido, a lo largo de todo el curso. Firma y fecha.
Bloqueo artístico es una expresión literal. Hay que reconocer los bloqueos y eliminarlos. Llenar el pozo es la forma más segura de hacerlo. El arte es la imaginación jugando en el campo del tiempo. Date permiso para jugar. Contrato de creatividad. Cuando enseño el camino del artista, pido a los estudiantes que firmen un contrato con ellos mismos y que se comprometan a hacer el trabajo del curso. ¿Podrás concederte este regalo? Di que sí, a través de alguna pequeña ceremonia. Cómprate un cuaderno bonito para las páginas. Contrata a una canguro con el tiempo suficiente como para poder organizar tus citas semanales con el artista. Lee el contrato a continuación. Corrígelo si quieres y luego fírmalo y féchalo. Regresa a él cuando necesites ánimo para seguir adelante.